sí quiero comentarles que el doctor Armando Castillo es un cirujano muy reconocido, es uno de los pioneros de la cirugía laparoscópica aquí en el hospital y aquí en México. Y bueno, como ustedes bien saben, también él tiene una amplia trayectoria, es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, también es profesor del curso de posgrado de alta especialidad de cirugía bariátrica y gastrointestinal avanzada, del que además me enorgullece ser parte de él. Y bueno, pues también una amplia carrera dentro de la cirugía laparoscópica. Y pues él es la persona idónea para que el día de hoy nos pueda presentar esta plática especial de fin de año que se escogió sobre la enseñanza de la cirugía pasado, presente y futuro. Y bueno, pues después del doctor Castillo tenemos un invitado especial que al ratito les presentaré, que también nos va a hablar sobre la simulación y preparación de los procedimientos quirúrgicos a través de un simulador 3D. Entonces yo creo que va a ser muy interesante esta plática el día de hoy. Y solamente un mensaje, por ejemplo, del doctor Jorge Betancourt, que también me hizo el favor de comunicarse conmigo y pues que quería mandar un mensaje sobre la importancia también de la enseñanza que ha ocurrido aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal, puesto que tenemos excelentes profesores, excelentes pioneros de la cirugía laparoscópica, entre ellos pues además del doctor Castillo, pues el doctor Leiseg, el doctor Barrientos, el doctor Salvador Medina, entre muchos otros, y que nos ha permitido en los últimos años poder tener acceso a todos los residentes que hemos estado dentro de la enseñanza y dentro de la educación dentro de cirugía aquí en el hospital, y que pues todos hemos tenido un amplio recorrido. Como predecesores, pues también me pidió que mencionara al doctor Pardiñas, al doctor Pablo Cortés y a muchos que pues también hemos estado participando aquí a través de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, pues con esta introducción solamente quiero darles las gracias al doctor Armando Castillo por participar con nosotros y pues bueno, como siempre, muy querido por todos nosotros. Sí. Gracias, Gaby. Gracias por la presentación. No merezco tantas cosas, pero bueno. Gracias por los que vinieron, gracias por mis compañeros, Horacio, por doctor Cruz, por Pepe, por el doctor, por todos los que vinieron y todos los jóvenes que están aquí. Este grupo de no tan jóvenes, pero que también ya son parte de esto. Cuando Gaby me pidió que diera esta plática, dije, híjole, ya estoy viejito, ¿verdad? Cuando ya empiezan a pedirte pláticas filosóficas, cuando empiezan a pedirte pláticas de qué hablar del pasado y qué opinas, etcétera, pues sí, qué padre, hemos llegado, platicaba yo con Gustavo Cruz, bueno, pues estábamos viendo, fuimos compañeros en la Facultad de Medicina y en el Centro Médico Nacional, y pues sí, nos ha tocado y con mis maestros, cuando yo les veía que les daban estas pláticas, decía, pues sí, ya le toca una plática de viejito, gracias. Lograste que me pusiera yo a leer, lograste que me pusiera autotraje, ¿verdad? Tenía rato que no me ponía yo un traje, y lograste que, pues, me dé gusto estar con ustedes. Perdón, no comenzamos. Bueno, vamos, para poder hablar del pasado tenemos que irnos a la historia. La historia es muy amplia con respecto a la medicina, pero me voy a enfocar un poquito a lo que es la historia de la cirugía. Como sabemos, el cuchillo, porque pues, antes se operaba así y pues no podemos olvidar a los egipcios, no podemos olvidar a los griegos, no podemos olvidar incluso a los aztecas, pero el cuchillo fue el precursor del bisturí. Y así tenemos que Galeno, y vean qué año, 1029 a 1099 después de Cristo, creía que en la intervención quirúrgica, recuerden que fue que los veían a los doctores y a los cirujanos como algo que no deberían de tocarse el cuerpo, ¿verdad? Decían, eso está mal, incluso en la Edad Media la iglesia pues prohibió muchas cosas y detuvo mucho el avance de la medicina y de la cirugía. Sabemos de Vesalio que inicia la descripción anatómica y sabemos que la historia nos dice que se escondía para poder disecar los cadáveres, ¿verdad? Y entonces fue cuando empiezan a hacerse, y pues de ahí sabemos que los cirujanos, si no sabemos anatomía, pues no podemos operar, ¿verdad? Entonces le debemos a Vesalio esa situación de lo que era la anatomía desde en esa ocasión. Al final del Renacimiento, como les digo, hubo un retraso grandísimo en la Edad Media porque no permitían que los médicos y los cirujanos tocaran a los pacientes de la manera agresiva, pues sí, se les daban pócimas, sabíamos que había muchas cosas.
Y entonces los barberos eran los que hacían esto, o sea, el peluquero era el que decía, y muchas veces nuestros compañeros nos dicen que pues es que nosotros éramos barberos. Pues a lo mejor sí, pero nosotros sí evolucionamos y quizás ellos no han evolucionado tanto como nosotros en el conocimiento de la anatomía y en lo que les digo, sin querer ser peyorativo, como yo les digo, la cirugía es lo único que cura, la medicina interna controla, ¿verdad? Así que los barberos operaban bajo el marco, viene después cuando en el Renacimiento empiezan a considerarlos que ya pueden operar bajo el marco legal. ¿Qué quiere decir esto? Que no los dejaban operar antes. Nos vamos ya un poquito, ya muy cerca de lo que es, y vean qué poquito tiempo tiene que la cirugía ha avanzado. En 1827, Lister, ¿verdad? Nace, muere en 1912. Yo creo que algunos abuelitos que nosotros o bisabuelos vivieron esa época, pues no es tanto, son 2 generaciones atrás de nosotros. Y vemos cómo fue el primer cirujano de la época moderna. Posteriormente, Billroth, que todos sabíamos, quizás los jóvenes ahora les decimos un Billroth 1, un Billroth 2, quizás dicen que es eso. Bueno, una gastrectomía con una anastomosis gastroyeyunal o una gastrectomía con una anastomosis al duodeno. Pero Phil Billroth realmente se le considera el fundador de la cirugía abdominal, ¿verdad? Halsted, en Baltimore, todos sabemos, algunos conocemos Baltimore por los cuervos de Baltimore, ¿verdad? Pero fue el primero que puso las residencias. O sea, vean qué poco tiene. Halsted ha de haber tenido 30 años cuando empezó a poner las residencias. Si nosotros nos ponemos en 30 años, vamos a pensar que fue en 1870, 80, cuando Halsted empieza y dice, debe haber un sistema de residencias. ¿Y por qué se los llama residentes? Porque residían en el hospital. Nosotros, cuando yo hice el internado, y seguramente Horacio, y seguramente Pepe, y seguramente alguno de mis compañeros que me estén oyendo, en el internado vivíamos en el hospital. Yo vivía en el hospital, en donde hice el internado en Orizaba, teníamos nuestra residencia y no salías hasta que te tocaba descanso el fin de semana. Ahí estabas y si te necesitaban te hablaban. Las guardias eran AB, que después ahorita hablaremos de esa situación. ¿Cuál fue el propósito de Halsted? Halsted dijo, ¿cuál es el propósito de hacer una residencia? Fíjense, educar y entrenar a los cirujanos del futuro. Ya desde ahí estaba Halsted hablando del futuro. A principios del siglo XIX, la cirugía toma su infancia, fíjense. Hablar del siglo XIX, pues sí, es hablar del siglo pasado, pero creo que todos los que estamos aquí nacimos en el siglo pasado, todos. No creo que haya ninguno que haya nacido en este siglo, ¿verdad? Porque tendría 20 años y no estaría aquí. Entonces, vean que esto es muy nuevo, es bastante nuevo cómo la cirugía ha adquirido adultez y cómo la enseñanza de la cirugía ha venido a reformarse. La anestesia da el salto cuántico, todos sabemos, ¿verdad? Antes pues los emborrachaban, ha de haber sido interesante, ¿verdad? Que le dieran a uno un whisky, pero pues ha de haber dolido a pesar de todo, ¿no? Dicen que no hay borracho que coma lumbre, ¿verdad? Pues no creo que haya comido lumbre, pero bueno, en 1840, que él era un dentista, ¿no? Un odontólogo o dentista, es el que empieza con todo esto. Posteriormente, Lister introduce la antisepsia. Se nos criticaba mucho, digo, les criticaba mucho a los cirujanos de aquella época porque se les infectaban frecuentemente. No existían los guantes, no existía la asepsia, no existía la antisepsia. Entonces, como iba, ahí iban, y pues obviamente la morbimortalidad era muy alta. A finales del 19 es cuando las escuelas europeas y americanas empiezan. La Clínica Mayo, ¿verdad? En Nueva York, en todos lados, y obviamente los europeos empiezan a ganar confianza y los americanos van a entrenarse a Europa. Y así tenemos muchas cosas que podemos pues meternos. No es el caso, ¿por qué? Porque pues, nos quedaríamos en la historia. Billroth, como decía yo, fue de los primeros que puso una residencia médica formal. ¿Y cuál era su método? Él en sus escritos que yo pude leer, dice, mi método es ver, o sea, que lo vieran a él o al maestro, ayudar y hacer. Esas eran las premisas que él manejaba. Y si nos ponemos a pensar, son las premisas que siguen estando vigentes, a pesar de que haya robots, a pesar de que tengamos muchas cosas,
es importante ver cómo se opera, es importante que ayudemos a nuestros maestros y es importante que nos dejen hacer supervisados por ellos. Ahí se incluyó la manera individual y tutelar, no había lo que hay ahora, que pues bueno, pues pasas un examen, que vas y que pues el consejo después. No, aquí pues yo creo que aplicaban al hospital y le decían que iba a tener que estar todo el día con el maestro. Y desde que en la mañana hasta en la noche estaban con el maestro y por eso era una manera individual y tutelar. No hace mucho, y esto quiero que les quede claro a los jóvenes, no hace mucho, algunos cirujanos estaban reconocidos por tutelaje. No estaban reconocidos como estamos reconocidos algunos de nosotros que estuvimos en hospitales grandes y que pasamos un examen. Déjenme decirles que yo fui la primera generación que pasó, que me tocó presentar un examen nacional, ¿verdad? A mí fue la primera generación que me tocó. No es mucho. Ustedes ya lo están haciendo con más frecuencia, ¿verdad? Esto fue en 1976, cuando fue el primer examen nacional, porque los exámenes los hacía cada hospital, lo hacían nutrición, los hacían el Seguro Social, cada hospital. Y hasta 1976 se empezó a adoptar el examen nacional de competencias y se empezaron a asignar las plazas. Posteriormente, ¿verdad? Vemos que esto es básico, la historia clínica y el examen físico. Billroth decía eso. Obviamente Billroth nunca pensó que existieran tomografías. Billroth nunca pensó que existiera 3D. Billroth nunca pensó que fuera a existir robótica. Pero él siempre dijo, la historia clínica y la exploración física del paciente es la clave y el punto más importante para que ustedes puedan llegar a un diagnóstico y para que puedan aprender. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, a veces sí, quizás por viejitos nosotros, o porque ya nos estamos volviendo obsoletos, pues vemos que cuando llega el paciente a emergencia, lo primero que le piden es una tomografía y no lo han revisado. Entonces, quiero que recuerden esto es enseñanza, y vean que fue una persona que obviamente ya hace mucho tiempo nos abandonó. Ya viene el siglo XX y ya se enseña la cirugía con normas establecidas. Es predecible cómo van a salir los residentes y da buenos resultados. Y entonces la cirugía apunta a 4 vertientes, las 4 T's que llamamos. Trauma, ¿verdad? Porque el trauma nunca se va a acabar. Tumores, tampoco se van a acabar los tumores. Tecnología y trasplantes. Son las 4 T's en donde empieza ya a hablar los maestros de nutrición, del ISSSTE, del Seguro Social, cómo se iba a ir siendo esto. Obviamente que de la cirugía general, como ustedes van a ser cirujanos generales primero y posteriormente, si ustedes quieren, harán una especialidad. Le dicen subespecialidad, no entiendo por qué sub, yo creo que supraespecialidad, pero bueno, una especialidad. Y ya tomarán alguna de estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir en el pasado? La imagen del cirujano ha sido, no esta maleducativa, es evolutiva, de evolución. De un barbero medieval, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Que pues aquí, quién sabe que él estaba vomitando o algo estaba haciendo, pero pues algo le estaban haciendo a este y a este lo estaban pelando, ¿verdad? Del barbero medieval al científico, del artesano al artista y del humano al humanista. Hablaremos también de eso. ¿Qué pasa? Muchas veces nuestros compañeros, en plan de broma quizás, nos dicen que nosotros nada más tenemos neuronas motoras. Pues ellos no tienen motoras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos de las dos, ¿verdad? Porque tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que aprender anatomía, tenemos que aprender muchas cosas, pero esto es lo que ahora se pregona en todas las escuelas de posgrado. El cirujano tiene que ser un cirujano científico. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahorita lo veremos. Entonces, vamos a quedarnos en el pasado. El pasado fue tutelar. Hasta no hace mucho, algunos compañeros tenían ese grado y se les reconocía y se les daba incluso un número en el consejo. Tutelar, ver, ayudar y hacer. Punto. El presente, lo mismo. Yo estoy convencido que ustedes y yo mismo aprendí y sigo aprendiendo viendo, ayudando
y haciendo. Pero ya ahorita apareció la tecnología. Y la tecnología nos está llevando por un camino bien rápido y que quizás a muchos de nosotros no nos está dando tiempo de alcanzarlo. Y en el futuro, pues es muy difícil predecirlo. Si yo supiera del futuro, pues me compraría un billete de lotería ahorita aquí afuera con los chavos estos y pues ya, ¿verdad? Pero no lo sé. Pero el futuro es lo mismo, o sea, tutelar, ver, ayudar y hacer, más tecnología y más que, no sé, puede ser, la tecnología va a avanzar mucho más, sí. Todos dicen, es que ya no vas a tener que ver al paciente, lo vas a ver como está pasando ahorita, que los internistas y muchos de nosotros, no en mi caso, damos consulta con la gente viéndola en un, ¿cómo se llama? Facebook o como se le llama ahora. Pues sí, pero yo estoy seguro que los cirujanos tenemos que tocar y tenemos que ver y tenemos que palpar, porque si no, se nos van los diagnósticos. No es lo mismo tener una gripa a que un dolor abdominal y dices, ¿y en dónde le duele? ¿Y cómo le duele? ¿Tiene rebote? Pues sí, le damos instrucciones, pero no es lo mismo. Entonces, lo mismo, más quién sabe qué, y ahorita lo vamos a analizar. En la actualidad, ¿cómo debe ser el cirujano? Y esto, nosotros los que nos preciamos o creemos ser maestros, debe ser práctico con dominio de la técnica quirúrgica. Pues lógico, ¿verdad? Y esto lleva muchas cosas atrás, lleva anatomía, fisiología, fisiopatología, etcétera, etcétera. Tiene que saber y tiene que aprender a hacer protocolos de investigación básica. Aquí está el doctor Holguín, que eso le encanta, ¿verdad? Y que pues no es nada fácil, ¿no? Tiene que hacer protocolos clínicos y tiene que hacer protocolos quirúrgicos. Esto ha dado a lo que le llaman el cirujano científico y que esa es su obligación de ustedes y la nuestra, educarlos de esta manera para que ustedes obviamente y ojalá puedan hacer todo esto para que sean respetados y para que los resultados en sus pacientes sean los mejores. En presente, miren, en Estados Unidos en el 2003 ocurrió una revolución un poquito interesante que dijeron, a ver, nada de que guardias A, B, nada de que guardias A, B, C. Simple y sencillamente en Estados Unidos dijeron, se introduce la jornada laboral para los residentes de 80 horas. Les decía yo, no me quejo, al contrario, lo agradezco. Nosotros hacíamos guardias AB, ¿sí? Y nosotros en centro médico, pues nunca era menos de guardias ABC, ¿no? Y lo mismo ha de haber pasado en el ISSSTE, en la nutrición, en todos lados. Entonces, aquí Estados Unidos dice, y hacen un recuento, todos el ISFNG, todos los que hacían las valoraciones de los residentes y dicen, se me hace que estamos regándola porque estamos agotando al residente y estamos haciendo que el pobre, pues ya en las últimas horas de la guardia ya no haga bien las cosas. Entonces, esto cuestionó de algunas gentes la exposición clínica del residente al paciente. Lo que cambió, y esto fue a partir de 2003, digo, antes ya sabemos que la laparoscópica empezó en 99, ¿verdad? O un poquito antes, si vamos con Kurt Senn, que empezó a hacer apendicectomías en 1980 a mediados. Bueno, aquí lo único que vieron fue que la exposición a la cirugía abierta disminuyó y esto les está pasando a ustedes también. Cada vez ven menos cirugía abierta. Entonces, aguas. Yo les decía, la cirugía abierta es tan mala que cuando no podemos resolverla laparoscópicamente tenemos que usarla, ¿verdad? Entonces, es lo que vieron. Pero pues dijeron, pues vamos a tener que hacer algo. Y entonces se integran nuevos sistemas interactivos y empieza la revolución tecnológica con la cirugía. Y entonces la computación, las plataformas digitales y la videoeducación toman su papel. Ustedes ahora tienen algunos, no todos, ¿verdad? En Estados Unidos hay un programa maravilloso, nosotros ojalá lo tuviéramos, y es creo que algo de lo que van a hablar también al rato, pero hay muchas cosas de que se podrían hablar al respecto. Numerosos factores han afectado la enseñanza, ¿verdad? En la actualidad, ¿qué pasa? Que cada vez son más ustedes, pero son más no porque no hagan falta, porque hacen falta muchos médicos en toda la República, estamos hablando de México, y en Estados Unidos también, y en todas partes, y no digamos enfermeras. Entonces, los factores que han limitado la enseñanza es que ya somos demasiados, y si reducimos las horas en que está el residente con nosotros,
pues obviamente los escenarios clínicos son más reducidos y ante pacientes reales es cuando el cirujano joven se enfrenta y quizás no pueda actuar debidamente. ¿Qué hace y qué debería de hacerse? Yo estoy consciente de que el desarrollo de la simulación tiene que complementar la enseñanza, tiene que mejorar las habilidades y tiene que disminuir el riesgo de los pacientes. Por consiguiente, que la tecnología forma parte de la vida actual y la cirugía no puede renunciar a ello, ¿verdad? Hay gente que, ustedes lo saben, cuando salió la laparoscópica, maestros de nosotros, de nuestra generación, se negaron y no se metieron y se quedaron, ¿verdad? Hay que abrirse, pero también con pies de plomo, no dejarse ir y que decir, el robot, pues entonces voy a operar lipomas con el robot. No, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, no podemos renunciar a que existe la cirugía laparoscópica, la robótica, los simuladores virtuales, son una revolución silenciosa, pero con detractores y seguidores. Yo creo que debemos de poner nuestra mente abierta, tanto los que enseñamos como ustedes que están aprendiendo. Y estos avances no los podemos parar, y nadie los puede parar. Y quizás son mucho más rápidos que lo que la sociedad puede asimilar. ¿Ustedes creen que los teléfonos que tenemos son los últimos? No es cierto. Todas las compañías tienen teléfonos mucho más avanzados que no sabemos ni qué, pero nos lo van dando poco a poquito, porque si no, pues a lo mejor no lo podemos asimilar. ¿Se han desarrollado nuevas técnicas endoscópicas o mínimamente invasivas? Pues sí, básicamente casi las operaciones son las mismas, pero estas nuevas técnicas son la forma de abordaje. Se requieren destrezas diferentes a las técnicas habituales y convencionales, por supuesto, ¿verdad? Siempre se dijo, los chicos de ahora, mis hijos que jugaban Nintendo y que a ustedes les tocó mucho, pues nos ganaban re fácil, ¿no? Y decían, no, bueno, los jóvenes de ahora, como son de Nintendo, pues cuando agarren un robot o cuando agarren un laparoscopio se lo van a comer, pues se lo comen, pero a veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se requieren destrezas especiales y si no las tenemos, pues no las podemos aplicar. Esto ha hecho, como les recordaba, que se ha limitado la práctica de los residentes con el paciente y ha generado todo esto. A veces esto nos aburre, pero a nuestras generaciones nos tocó operar animales, a ustedes ya no los dejan, lamentablemente. Nuestra generación, nosotros en el centro médico teníamos bioterios, teníamos todo, y cada semana nos tocaba ir a operar perros o después cochinitos. Llegó Lulita Ayala y nos quitó todo esto y entonces por eso es que ahora ustedes usan y nosotros también usamos esto. O el robot, que también podemos trabajar en él. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, adquisición de habilidades específicas, por supuesto. Si se ponen a practicar, y como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Prácticas repetitivas a bajo costo. ¿Qué es bajo costo? Pues sí, cuesta menos. No me acuerdo que para que nosotros operáramos un cochinito, operáramos un perro, teníamos que pagarlo, o lo tenía que pagar el laboratorio, y no eran baratos, ¿no? Esto es un poco más barato. El entrenamiento es sin riesgo, es un ambiente amigable, sin riesgo para el paciente, ¿verdad? Y podemos practicar a solas en cualquier momento. A nuestros residentes de bariatría les dieron un simulador con una cámara, con un portaagujas, les dieron todo esto y para que se lo llevaran a su casa. Lo malo es que no lo practican, ¿verdad? Si lo practicaran, entonces serían muy buenos. No es cierto, sí lo practican. Veamos que la simulación promueve la práctica deliberada y oportunidades para practicar operaciones antes de realizarlas en un ambiente clínico con paciente real. Pero tampoco se trata de que yo me pongo a practicar, llego al lugar y le digo al paciente, lo voy a operar sin haber tocado a un paciente. No, volvemos a lo mismo. Ver, ayudar y dejar que te ayude tu profesor. Y esto es importantísimo. Todo esto no sustituye los escenarios clínicos, ni el aprendizaje directo de los pacientes. Los pacientes, recuerden, hablábamos de curva de aprendizaje. Pues en la curva de aprendizaje de la laparoscopía, lamentablemente, pues nos llevamos de calle a algunos pacientes, ¿verdad?
situación que ahora no debe suceder. Los pioneros pues siempre se tienden a equivocar, los pioneros siempre tienden a, pues bueno, nosotros fuimos al extranjero, tomamos nuestros cursos, llegamos y lo empezamos a aplicar, pero sin un tutor. Y entonces, por supuesto que teníamos un poco más de problemas. Ustedes deben de tener menos problemas y nosotros como maestros tenemos la obligación de llevarlos por el buen camino. Volvemos al cirujano del presente, debe ser científico. ¿Por qué? Porque conoce y domina su profesión y la técnica quirúrgica. Debe ser maestro porque transmite sus conocimientos. Debe ser investigador porque tiene que buscar la verdad. Y tiene que ser humanista porque trata a los pacientes con los valores de sus derechos y principios éticos. Esto no lo olviden. Es muy importante. Yo creo que antes de que nos enseñen a operar, tenemos que pensar que cómo vamos a ser o cómo queremos ser como cirujanos. Nosotros, los maestros y ustedes el día de mañana que lo sean, debemos de conocer los avances tecnológicos, claro, y debemos saberlos aplicar, ¿verdad? No depender de ellos, ¿verdad? Ni permitir que nos alejen del paciente. La otra, no debe ser el primero en adoptar las nuevas técnicas, pero tampoco debe ser el último en abandonar las viejas técnicas. Esto conlleva un poquito de filosofía, ¿verdad? Porque vemos que algunos de nosotros, y no quiero hablar de nadie, nos vamos de bruces, no, es que ya salió tal cosa. No, pues vamos a valorarla. Por eso somos científicos. Pero tampoco lo clásico de que ahora nos dicen algunos, yo no opero la paroscopía porque veo mejor abierto. Pues eso no es cierto, lo sabemos que no. Entonces, esas personas están equivocadas. Entonces, han sido los últimos que han tratado de cambiar. Vamos a reflexionar un poquito. Estos avances en nuestra disciplina es un proceso lento que requiere destrezas. Y las destrezas, Messi es un cuate superdotado. Yo conozco amigos y conozco gente que tenía una destreza impresionante para operar y otros no. Pero aquel que no la tenía y que era necio y que le daba y le daba, llegó a dominarlo. Quizá lo mismo no va a haber otro Messi, digo, un futbolista, por decir alguien que conocen, pero las destrezas algunas veces la traemos, pero aquí nadie es sabio de nacimiento. Aquí la constancia nos lleva a ser mejores. Pueden ser no muy diestros, pero si se ponen a trabajar van a encontrar que van a poder hacer las cosas bien. Y lo más importante, seguro. Y recuerden que no es lo rápido, sino el resultado que sea el adecuado. Gran juicio, es importante. Confianza en el trabajo, reflexión y el monitoreo de los éxitos y de nuestros fracasos. Creo que siempre hemos dicho, el fracaso es el que más enseña. Cuando somos, pues, puros dieces, puras cosas, cuando fracasamos creo que es cuando nos ponemos a pensar y decimos, ¿dónde me equivoqué? Para no volverme a equivocar. Seremos testigos con la frecuencia de las maravillas de la imaginación y eso les toca a los ingenieros biomédicos y a todos aquellos médicos que tienen una imaginación más allá de la nuestra, del conocimiento en la aplicación de la cirugía. Y una pregunta que es interesante y que la quiero dejar aquí. Hace años, y no son muchos, se empezó a hablar de que la cirugía general tendría que desaparecer. Y se escribieron varios artículos, varios amigos míos de varios hospitales y dijeron, el cirujano general ya es obsoleto. Y yo les digo, yo soy cirujano general, todos ustedes van a ser y se graduaron como cirujanos generales. Entonces decían que no debería ser considerada como una especialidad. Yo digo que sí debe ser considerada y debe ser el eje en la formación de especialidades quirúrgicas. Estoy consciente que los que fuimos educados, que operábamos cuello, que operábamos colon, que operábamos páncreas, que operábamos venas, que hacíamos muchas cosas, ya no existimos. ¿Por qué? Porque ha sido tan el avance que pues ya nos superó, pero fuimos educados nosotros así. No quiero que ustedes sean educados así, pero sí creo que debe continuar considerándose como una especialidad y les voy a decir por qué. Debe ser el eje en la formación de especialidades quirúrgicas, por supuesto. La cirugía de alta especialidad, por supuesto que se debe realizar por expertos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos hospitales de tercer nivel tenemos en este país? ¿Y cuántos hospitales de segundo o primer nivel tenemos? Muchísimos más. Entonces es ahí donde nosotros, casi no nos gusta irnos a la provincia,
No nos gusta irnos a un hospital de segundo o primer nivel, no, pero es el cirujano general, el especialista que debe manejar las patologías quirúrgicas en hospitales de mediana complejidad. Y efectivamente, si nos encontramos con algo que no está a nuestro alcance o que hay gente mejor, es cuando los podemos derivar y seamos honestos cuando lo hagamos. Nosotros mismos creo que lo hacemos a pesar de que ya nos hemos súper especializado. Esto es una cosa que yo no la escribí, pero pues se me hizo un poquito interesante. Dice, aquel que trabaja con las manos es un artesano. Pues ya vimos que sí, ¿no? Con el corazón es un artista, con la mente es un científico y el que trabaja con todo esto es un cirujano. Y puede ser un cirujano general o un cirujano súper especialista. En lo referente a la enseñanza en cirugía, a pesar de la gran herramienta que ustedes tienen, y ahorita vamos a oír otra muy padre, la informática, comunicaciones, la paroscopía, robot, no se ha podido y creo que no se va a poder superar el ver, ayudar y hacer. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si ustedes no ven a alguien que lo haga, si ustedes no ayudan a alguien que lo haga y no ese lo ponen a hacer y alguien les guía y les dice no, por aquí no, van a tener problemas. Estas son cosas del humanismo y el cirujano. Esto los quiero dejar muy claro a los jóvenes. Esto de considera al paciente como miembro de su propia familia. Yo he oído muchas veces que dicen, no, pues la paciente si fuera mi hija yo la operaba, pero ¿realmente lo están diciendo en serio? ¿O realmente la quieren operar porque pues necesitan una lana? Pero yo creo que siempre deben considerar al paciente como un miembro de mi familia y qué me gustaría que me hicieran. Demuéstrele al paciente que lo cuida con dignidad y respeto. No importa su condición social o sus antecedentes, que es algo muy importante. Sea gentil y honesto y tenga comunicación con el paciente y la familia. Y esto también es un consejo muy importante para evitar lo que ahora estamos viviendo, demandas y cosas muy malas. ¿Por qué? Porque no tenemos comunicación. Si nosotros al paciente le decimos esto y la familia, vamos a tener menos problemas. Y por último, considere si puede curar la enfermedad. Si no la pueden curar, ¿por qué van a operar a alguien? Si es una enfermedad terminal, por favor, no lo operen. Consuelen si no hay curación o ayúdeles a morir dignamente. Esto es bien importante. Y como último, esta no es una frase mía, esta frase me la dijo uno de mis grandes maestros cuando yo llegué al centro médico y me dijo, Armando, yo no te voy a enseñar medicina, la medicina está escrita en los libros, yo te voy a enseñar actitud. Y yo creo que eso también es muy importante, que nosotros les podamos enseñar actitud. ¿Qué es actitud? Actitud ante la sociedad, ante su paciente, ante su familia y ante ustedes mismos. Muchas gracias.